De la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y a medida que vamos conociendo más detalles de cómo fue el espionaje a los móviles de 60 independentistas catalanes y vascos, más urgentes se hacen las explicaciones sobre qué papel jugó en él, si es que jugó cualquier cuerpo de seguridad del Estado o el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que compró ese programa israelí de espionaje hace una década, según publicó ayer El País. Hoy, ese mismo periódico ha publicado algunos aspectos que demuestran que ya no es solo que se espiara a esas personas vinculadas al independentismo, sino que para entrar en sus móviles se utilizó información personal de algunos de ellos, lo que quiere decir que fue un espionaje hecho a conciencia, muy dirigido, y por alguien con acceso a determinadas bases de datos. Por ejemplo, a uno de los espiados le metieron el programa en su móvil mandándole un SMS con una supuesta tarjeta de embarque para un vuelo real, un vuelo que él había comprado. Como explica El País, esto figura en el informe de la Universidad de Toronto que lo ha destapado todo. Los investigadores apuntan en ese informe a que fuera quien mandó ese mensaje de texto con el falso link a la tarjeta de embarque, debía ser alguien con acceso al registro de nombres de pasajeros, que es una base de datos en la que las compañías aéreas meten los nombres de quienes van a volar en sus aviones para que las fuerzas de seguridad comprueben si hay algún terrorista o alguien buscado por la justicia. Bueno, eso por un lado, la falsa tarjeta de embarque para un vuelo real. A otro de los espiados le metieron el programa de espionaje en el móvil, mandándole un mensaje en nombre del registro mercantil de Barcelona con información real sobre su empresa. Y a otros muchos espiados les colaron el software mandándoles como cebo supuestas noticias sobre cuestiones orgánicas de partidos independentistas, que son enlaces que sabían que esas personas iban a pinchar. Imaginen ustedes que les llega un mail con un titular jugoso sobre la empresa en la que ustedes trabajan. Es un cebo muy bien pensado, muy dirigido, diseñado expresamente para facilitar ese espionaje en concreto. ¿Quién hizo todo esto? ¿Qué gobierno o qué agencia de inteligencia tenía interés en trabajarse así a conciencia el espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos? A pesar de que el CNI pagó por el programa Pegasus, todo apunta, durante el gobierno de Rajoy, el grueso de los espionajes ilegales se produjo cuando ya gobernaba la izquierda. Esta mañana hemos escuchado en Hoy por Hoy a Pere Aragonés, al presidente de la Generalitat de Cataluña, dando a entender que él tampoco cree que el gobierno de Sánchez diera ninguna orden de espiarles, pero que una cosa es el gobierno y otra cosa es la estructura del Estado que se mueve por debajo del gobierno. Si usted piensa que hay una orden del gobierno para espiarles a ustedes. Yo no estoy diciendo esto. Esto es lo que debemos aclarar. Este software solo puede ser adquirido por estados. Activar este software no es barato. Quiere decir que se han autorizado la disposición de recursos económicos y humanos. ¿Qué estado puede estar interesado en espiar a más de 60 personas vinculadas al gobierno de Cataluña, al Parlamento de Cataluña, al movimiento independentista en general? Yo creo que esto apunta a España. Y sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia adquirió este software. Más allá de la simpatía mayor, regular o ninguna que le provoque a cada uno el movimiento independentista y sus líderes, si se confirma este espionaje que ha desvelado la Universidad de Toronto, estaríamos hablando de un escándalo democrático de magnitud enorme. A pesar de que esto parezca estar importando entre poco y nada a muchos. Quizá porque los espiados sean políticos independentistas. Y esto plantea una pregunta. ¿Qué estaría pasando hoy en este país si Pegasus, se hablan de todas las instancias, pero si Pegasus se hubiese utilizado para espiar el móvil de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo? ¿Qué tan presidenta autonómica es como Pere Aragonés ahora o como era Quim Torra en el momento en el que le entraron en el móvil? ¿Qué estarían diciendo hoy muchos de los que en este momento hoy desdeñan este asunto porque las víctimas eran independentistas? En la mesa del análisis esta noche, Jesús Maraña, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Aimar. Elisa de la Nuez. Buenas noches, Elisa. ¿Qué tal? Buenas noches. Y José Antonio Zarzalejos. Muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches, Aimar y compañeros. Por cierto, me he acordado hoy mucho de Calleja, de José Mari Calleja. Hoy se cumplen 2 años de su muerte por COVID. ¿Cuánto estaría vibrando él? ¿Cuánta mala leche también tragando ante el escenario político que vivimos, con la extrema derecha tan venida arriba dentro de su primer gobierno autonómico? Hasta eso lo habría analizado Calleja con su humor, compatible con una destreza brutal en el análisis. ¿Cuánto te echamos de menos, compañero del metal?
El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día en que Pedro Sánchez ha comprobado de primera mano el horror de la invasión rusa de Ucrania. Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino que efectivamente tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que certifique o no si se ha producido un caso de genocidio aquí. El Gobierno ha anunciado después que expertos de la Policía y la Guardia Civil van a colaborar en la investigación allí de posibles crímenes de guerra. Camino de Ucrania va también el mayor envío de armas hasta ahora que ha hecho España. Armas es lo que ha pedido Zelensky a Sánchez en su reunión para ciudades como Mariupol, epicentro ahora mismo del horror de la guerra. Que no entre ni una mosca, ha ordenado Putin a sus tropas para acabar así con un asedio total, con la pequeña resistencia que aguanta bajo una acería industrial de esa ciudad. A mayo retrasa el Gobierno la aplicación de esa excepción ibérica con la que promete bajar la factura de la luz. Hay aspectos técnicos que todavía no están resueltos, pero nuestra intención es que a principios de mayo podamos tener esto aprobado y aplicado ya. Ha explicado la vicepresidenta Teresa Rivera. También Portugal está a la espera del visto bueno de la Comisión. Allí hoy han eliminado las mascarillas en interiores que el Gobierno de Asturias recomienda recuperar. Desde la Consejería de Salud en Asturias, en estas circunstancias, tenemos que hacer este llamamiento a seguir utilizando las mascarillas mientras estemos en estas circunstancias de alto riesgo. Porque se han disparado los casos, sobre todo entre personas mayores. La pandemia, que de momento siempre acaba volviendo, como para Boris Johnson, que no ha podido evitar que el Parlamento británico le abra una investigación por las fiestas en pleno confinamiento. Más concretamente, por mentir a los parlamentarios sobre esas fiestas y decir allá por diciembre que no sabía nada de ellas, pero lo cierto es que ha sido incluso multado por participar en estas juergas. Y el primer día, después de 2 años haciéndolo vía telemática por la pandemia, de una tradición maravillosa. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así, por el principio, como debe ser, ha empezado la lectura del Quijote en el Cervantes. Gracias, Marina. Y en la contra de Hora 25... Esta noche, Manuel Javois, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Esta noche quieres hablar de Elena Collado. Sí, quiero hablar de Elena Collado. Yo creo que todos necesitamos hablar de Elena Collado al menos una vez al día, sobre todo en estas horas trágicas. ¿Pero quién es Elena Collado? Elena Collado es la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid a la que Alberto Luceño y Luis Medina estafan vendiéndole mascarillas y tests a un precio de locos que incluía, por supuesto, su comisión millonaria. Es la mujer que, bueno, funciona como enlace del ayuntamiento con esta gente. Hoy, por ejemplo, El País revela nuevos audios en los que se escucha lo que dice esta mujer, ¿no? Una desesperada mujer que de repente llega a ese punto al que alguna vez tenemos que llegar todos, alguna vez en la vida, que es cuando descubrimos que todo era mentira, ¿no? Elena Collado es Occidente defendiéndose de las hienas. Tarde, porque ya ha sido engañada, pero conmocionada al descubrir el volumen del engaño. Y además, cómo ella iba a saber algo así, ¿no? Es una funcionaria que dice que uno de esos días, en uno de esos audios, es el peor de su vida. Y que le dice en esos audios revelados ahora a Luceño, su estafador, que se quedará toda la noche despierta esperando una transferencia que no llegó, y a las 7 de la mañana, ¿quién no ha conocido a una Elena Collado, por favor? A las 7 de la mañana envía un mensaje y pregunta qué pasa, qué está pasando. Y el sinvergüenza de su estafador le manda fotos de los trabajadores chinos haciendo las mascarillas con las que él se comprará 12 coches, y ella dice qué ordenados son y qué bien trabajan. Esa mezcla de inseguridad, de ingenuidad y de sospecha, creo que es la mezcla natural de cualquier ser humano de bien. Lo otro también es de ser humano, pero es otra cosa, algo que no queremos probar. Aunque a algunos no les prueben nunca, aunque algunos se hagan rico así, yo creo que no merece la pena probar. No te voy a preguntar cuándo fuiste por última vez, Elena Collado. Yo he sido Elena Collado muchas veces en mi vida, pero no me he arrepentido nunca. Un beso, Javois. Un bico, Aymar, gracias. La fuerza de tu voz nos hace líderes. Porque según el último estudio general de medios, tú y 1.046.000 oyentes más os unís cada noche a Hora 25 para compartir un modo diferente de entender la actualidad, la radio y la vida. Hora 25, el programa líder de la noche informativa. Estamos a unos metros del agua, en este camino de cemento que separa. Con Aymar Bretos. Gracias.
por ayudarnos a construir una radio diferente. Cadena SER, la fuerza de tu voz. Pedro Sánchez hoy desde Ucrania, tras visitar la ciudad devastada de Borodianka. Nos hemos conmovido y nos hemos emocionado por los propios testimonios. Nos hablaron de la imposibilidad que tuvieron muchos de los militares de poder recoger los cuerpos de sus compatriotas. Algunos de ellos, debajo de los escombros, tenían la constancia de que estaban vivos, pero no pudieron ser capaces de recuperarlos y por tanto murieron. El poder verlo en primera persona es algo que emociona. El presidente español ha viajado a Ucrania con la primera ministra danesa para reunirse con Zelensky para comprobar de primera mano las atrocidades de la guerra de Putin y para anunciarle al presidente de Ucrania el mayor envío de armas que se ha hecho hasta ahora desde España. Pablo Morán, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El presidente ha llegado a Kiev a primera hora junto a la primera ministra de Dinamarca. Juntos han recorrido algunas de las zonas más castigadas por las tropas rusas en los 57 días que dura ya la invasión, como Borodianka. Allí han hablado con los vecinos para trasladarles el mensaje que Sánchez verbalizaba después en público tras su reunión con Zelensky. No estáis solos. Europa está con vosotros. El mundo está con vosotros y no os abandonaremos. Sánchez ha anunciado el envío de un equipo de expertos, incluidos cerca de 40 forenses, para contribuir en la investigación de la Corte Penal Internacional en Ucrania. No solamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino que efectivamente tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que, certifique o no si se ha producido un caso de genocidio aquí. Pero el apoyo más relevante será militar. España dobla su envío de armamento. Hacia Ucrania viajan ya 200 toneladas de material militar a bordo del buque Isabel. El presidente ha defendido el derecho de Ucrania a entrar en la Unión Europea y reclama unidad a los socios comunitarios para decidir si se corta o no la compra de gas y petróleo rusos. Fuera del Palacio Presidencial. 3 días, toda la frontera polaca. 40 puntos fronterizos, 30 estaciones de tren. Llevamos muchos días ya, 2 semanas, metiendo mucha comida. Se ha encontrado con el chef español José Andrés, que le ha explicado el trabajo de su ONG en Ucrania. José Andrés, hoy un orgullo. Todo un orgullo para el presidente Sánchez. ¿Qué relevancia le otorgáis a esta visita de hoy del presidente Sánchez a Ucrania, su encuentro con Zelensky? Zarzalejos, empiezo por ti. Parece que es un alineamiento reforzado del presidente del gobierno, que no de todo el gobierno, del presidente del gobierno, con los demás gobiernos de la Unión Europea. Ha ido con la primera ministra danesa y es significativo que haya querido anunciar allí en Kiev el envío de del mayor lote de armas a Ucrania, un anuncio que ha hecho allí y que no ha hecho aquí. Y además una cosa que sí me parece significativa, porque es importante, el envío también y el desplazamiento allí de médicos forenses, que son médicos especializados en prácticas que tienen que ver con los juzgados, es decir, de orden judicial. Son unos funcionarios específicos para determinar las circunstancias de las muertes, y eso se hace mediante autopsias que luego quedan debidamente reflejadas y que en su caso pueden ser piezas de convicción ante la Corte Penal Internacional, y eso me parece que es subrayable. Elisa. Sí, bueno, yo creo que es un poco escenificar el apoyo, ¿no? Y lo están haciendo casi todos los presidentes del gobierno, ir allí y un poco manifestar esa solidaridad que luego se tiene que traducir lógicamente en el tema de armas, pero sobre todo yo creo que a estas alturas también un poco en conseguir esa unanimidad europea para avanzar un poco en las sanciones, sobre todo en el tema del gas y del petróleo. Y yo creo que también otra cosa que sirve quizá es para incidir, que están incidiendo todos en el tema crímenes de guerra, responsabilidades que puedan después llevarse a la Corte Penal Internacional. Es decir, lo mismo que se podía haber hecho desde aquí, hablando en plata, pero vas allí y haces un poco simbólico o más expresa ese apoyo. Y quizá también apuntar
notar la diferencia, evidentemente, con una parte del gobierno que sigue, digamos, con un discurso muy diferente, ¿no? Eso quizá también es, yo voy hasta aquí y manifiesto que esto es lo que va a hacer el gobierno de España, pese a que algún ministro o ministra esté diciendo cosas un poco diferentes. Maraña. Bueno, el anuncio de duplicar, que no es poca cosa, ¿no? Aunque no fuera de los más relevantes envíos de armamento, de apoyo militar a Ucrania desde el principio, pero duplicarlo y anunciarlo allí pues tiene un significado que, digamos, va más allá de lo gestual o del marketing de una visita política o diplomática, ¿no? Y segundo, coincido con José Antonio, me parece muy relevante que se envíen especialistas, 29 médicos y 10 especialistas forenses, para la misión de investigar los supuestos crímenes de guerra que deben terminar yendo a la Corte Penal Internacional. Todo esto me parece que está alineado con la política que desde el principio ha decidido, es verdad, el gobierno español, no con toda la sintonía de la coalición, pero sí ha aceptado y ejecutado, ¿no? Y sobre todo en línea con lo que ha decidido la Unión Europea en su conjunto. ¿Qué echo yo de menos? Pues una implicación mayor en el plano político, es decir, que aparte de estas decisiones, estos anuncios y estos gestos que con toda la polémica que han suscitado me parece que tienen todo el sentido, luego echo de menos que no haya, por parte no ya solo de España, sino de la Unión Europea como tal, una apuesta mayor de presión política para acabar cuanto antes con lo que es la guerra en sí y llegar a un alto al fuego al menos que ponga sobre la mesa los asuntos que pueden facilitar una salida al conflicto. Yo creo que la apuesta militar después de la invasión, que no tiene duda de quién la ejecuta y de las las barbaridades que se van cometiendo, y teniendo siempre ese paréntesis que creo que hay que poner por la propaganda que toda guerra lleva consigo por todas las partes en conflicto, ¿no? Y todo lo que no esté comprobado, pero hay muchísimas cosas ya comprobadas por compañeros de medios, de comunicación de todo el mundo, que no tienen duda, ¿no? Que hemos visto ya el sufrimiento que se está provocando con esa invasión decidida por Putin. Pero la salida sabemos que tiene otros factores, tiene otros orígenes, tiene otros elementos que tener en cuenta, y ahí yo creo que hace falta una implicación mayor por parte de todos los actores, incluida España. Bueno, vamos a meternos ya en el asunto del espionaje a políticos en España. No sabemos si desde España, pero sí que ha sido a políticos en España, en nuestro país. En este enorme espacio para la hipótesis que está generando el hecho de que no se aclare si fue el CNI quien usó el programa Pegasus para espiar a los independentistas, en ese espacio enorme para la hipótesis, para la especulación, uno de los escenarios que se ha contemplado es el de que un juez hubiese avalado, sin que lo sepamos los españoles, el uso de ese programa de espionaje. Porque una de las tareas del CNI, ordenadas por la ley, es prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España. Claro, en ese cajón podría entrar esto si lo hubiese avalado un juez. Pero claro, la mayoría de los espionajes con este programa a los independentistas se hicieron cuando esa amenaza ya se había consumado, el 1 de octubre de 2017, o estaba ya instruida incluso en lo judicial. El grueso de los espionajes tuvo lugar bastante después del turbulento 2017. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Ayman, la mayoría de los dirigentes secesionistas fueron espiados por Pegasus e infectados entre el año 2019 y el 2020, cuando los líderes del proceso ya estaban en la vía judicial, con causas judiciales prácticamente instruidas o incluso cerradas. Es decir, cuando se conocían perfectamente sus planes porque ya se habían puesto sobre la mesa. De los dirigentes más importantes, solamente Jordi Sánchez recibió un ataque en el año 2015, poco después de esa gran manifestación secesionista que tuvo lugar en Barcelona, y en el año 2017, cuando su sociedad presidía las movilizaciones ciudadanas en favor de la independencia. En el año 2019 fueron espiados más de una veintena de personas, siempre según este informe de Citizen Lab, y las
infecciones se incrementaron a finales de ese año tras la sentencia, fíjate, del Supremo que condenaba a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a 9 dirigentes secesionistas. Durante el confinamiento, muy llamativo por cierto, fueron espiados una decena de personas, entre ellas Quim Torra, expresidente de la Generalitat, el abogado d'Oriol Junqueras, Xavier Beltrán, exdiputado de Esquerra Republicana, o Matamala, amigo de Puigdemont. Esta mañana ha estado con Ángels en Hoy por Hoy Per Aragonés, el presidente de la Generalitat. Mío es como el de todos los oyentes. Vamos a escuchar de nuevo este audio porque dice, mi teléfono es... El teléfono móvil mío es como el de todos los oyentes, con la diferencia que mi trabajo es el de ser presidente de Cataluña. Pero en mi teléfono móvil también tengo mis datos personales, las fotos de mi familia, la aplicación de la guardería de mi hija, que te envían las notificaciones de las actualizaciones, las aplicaciones bancarias, los chats de mi entorno de amigos y familiar. Toda esta gente se ha visto expuesta a alguien que ha accedido a estos datos. Queremos saber quién es este alguien, por orden de quién actuó y qué datos se han obtenido. ¿Y por qué? Y ha advertido Per Aragonés al gobierno de que difícilmente podrá contar con el apoyo parlamentario de Esquerra y del resto de grupos independentistas en el Congreso si no mueve ficha para aclarar qué ha pasado. Pedimos 3 cosas. La primera es que se lleve a cabo una investigación interna con supervisión independiente en el marco del propio gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia y, si fuera necesario, en el marco del Ministerio del Interior para aclarar esas preguntas, ¿no? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por orden de quién? ¿Y qué datos se están utilizando? 2. Tiene que vehicularse también la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que no solo hemos presentado los grupos parlamentarios vinculados a las personas espiadas, sino que también, por ejemplo, un grupo parlamentario que forma parte del Gobierno de España, el caso del grupo parlamentario de Unidas Podemos, también ha participado en esta petición de crear esta comisión de investigación. Y en tercer lugar, a partir de aquí, asumir responsabilidades. Evidentemente, alguien tendrá que asumir la responsabilidad, pero para llegar a este punto debemos saber quién ha autorizado o quién ha tenido conocimiento y no ha actuado. Está Aragonés en la tesis de que el gobierno no ha tenido por qué ordenar ni siquiera autorizar un supuesto espionaje del CNI o de otros brazos del Estado para que éste se haya producido. De momento, lo que hemos sabido esta noche es que el asunto va a marcar ya la próxima sesión de control al gobierno. Esquerra ha registrado una pregunta de Rufián al presidente Sánchez y con Esquerra pretende actuar en bloque el resto de grupos que forman precisamente la mayoría parlamentaria en la que se apoya al gobierno. Carolina Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Dicen los socios que esto no lo van a dejar pasar. Se anuncian preguntas en el control, peticiones de comparecencias hasta del propio Pedro Sánchez. Se pide la implicación de Meritxell Batet, por lo que supone que estén espiando a miembros del Congreso de los Diputados, y se exige la creación de una comisión de investigación en el Parlamento. Esto último es muy importante para Esquerra Republicana y en esto también está Unidas Podemos, el socio de coalición, que hoy insistía en la necesidad de depurar responsabilidades. Pablo Echenique, Ferran Bel, Merche Azpiurúa. Deberían rodar cabezas y la otra opción es que esto se haya hecho con cobertura legal, en cuyo caso se debería pedir como mínimo perdón. Si en una situación como esta el Parlamento no se digna a abrir una comisión de investigación, entenderemos que el Estado español quiere encubrir, quiere tapar, quiere esconder todo este caso. Creemos que no es de recibo, el tema es sumamente grave, es un caso de espionaje en Europa como no se ha dado en otros estados que presuntamente son democráticos. Creemos que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Todos los socios del Gobierno coinciden en que la estabilidad de la legislatura está en juego si el Ejecutivo no reacciona, aunque partidos como el PDCAT o Bildu descartan que este escándalo afecte a votaciones importantes que se van a producir en los próximos días, como el decreto de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra. El Gobierno insiste en que no ha tenido nada que ver con esto, pero al mismo tiempo insiste también en que no puede aclarar si el CNI tiene o no el programa que se ha utilizado para este espionaje, el Pegasus. Hay cuestiones que además están protegidas por la ley, no por un capricho del legislador, entonces, sino por una cuestión de seguridad de nuestro país. Y ya me gustaría a mí poderles ofrecer y poderles dar todo el detalle, pero me debo a la ley. Es la ministra portavoz Isabel Rodríguez en Televisión Española. Y es que el Gobierno no tiene nada que ocultar en este asunto. Nada que ocultar.
Este es un país democrático y de derecho. Por tanto, tranquilidad absoluta para la sociedad catalana, pero también para el conjunto de los españoles que pueden tener zozobra o preocupación al escuchar estas informaciones. Un mensaje de tranquilidad. En este país, transparencia y colaboración del Gobierno de España, como hemos dicho en otras ocasiones, en las vías y en los canales que corresponde. ¿Cuáles son esas vías y esos canales? ¿Lo es la comisión parlamentaria que piden los socios del Gobierno? Bueno, el PSOE no tiene intención de apoyar que se cree esa comisión, o esa es su posición, la posición de los socialistas a esta hora de la noche, Carolina. Sí, el PSOE de momento no va a apoyar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento. Apuesta porque se constituya la Comisión de Secretos Oficiales, aunque, como ya contamos aquí esta semana, eso es muy complicado hacerlo por los vetos cruzados. Esa Comisión de Secretos Oficiales lleva 3 años sin reunirse, aunque dicen los socialistas que el Partido Popular tiene ahora en su mano desbloquearla. En el grupo parlamentario recuerdan que en 2020 el Congreso ya rechazó una petición similar que Podemos y los socios hicieron a raíz del espionaje al expresidente del Parlamento, Roger Torrent, también con el programa Pegasus, que se supo a través de la prensa. Y en ese momento, septiembre de 2020, Rafael Simancas, el entonces secretario general del Grupo Socialista, dijo que no era pertinente crear esa comisión de investigación, que no resultaba de interés y que el Congreso debía centrarse en cuestiones como hacer frente a la pandemia. Gracias, Carolina. Vuestro análisis de todo lo que acabamos de escuchar, Maraña. Bueno, me parece que por un lado hay que analizar lo que es el caso que se ha desvelado. Citizen Lab tiene toda la credibilidad y el grupo de expertos que han hecho este análisis para documentar lo que ha pasado, y además está comprobado por Amnistía Internacional y The New Yorker, que no es un medio sospechoso de no verificar todo lo que publica, y cuando ha publicado algo que no ha respondido a la realidad, inmediatamente ha rectificado. Es decir, que para mí tiene toda la credibilidad la denuncia que tenemos sobre la mesa. Y España es el país de todos los que han utilizado el programa Pegasus de espionaje, es el que más disidentes, por lo que sabemos, ha espiado, supuestos disidentes. Estoy hablando de cargos públicos, de activistas, de políticos, en su mayoría independentistas. Y tú lo has señalado en la introducción, es que además sorprende mucho que haya sido en fechas que ya escapan a lo que es el momento álgido de lo que sucedió en 2017 en Cataluña, porque podría haber una explicación de que desde el Estado, con las herramientas que tiene, se investigara, y con autorización judicial en todo caso, a personas que supuestamente estaban poniendo en solfa la Constitución y la estabilidad, que es para lo que están los servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, en el caso que nos ocupa, yo no le encuentro explicación, digamos, mínimamente convincente, y me parece un asalto clarísimo, una agresión a los derechos individuales, a la libertad, a la intimidad, a un montón de leyes, entre otras la de protección de datos, etcétera, etcétera. Y aún no sabemos si eso ha contado, insisto, con una autorización judicial como es pertinente en las actividades de un servicio de inteligencia. La segunda parte, o más de fondo a mi juicio del asunto, es, por resumirlo, ¿quién vigila a los vigilantes? Es decir, esto no es un problema exclusivo de España, es decir, cómo se establece un sistema y fórmulas que permitan que los servicios, las agencias de inteligencia, en ningún caso puedan actuar por su cuenta o puedan informar a posteriori de actividades que no responden a los objetivos lícitos que debe tener un gobierno en la protección del Estado, ¿no? Esto es un debate de fondo que me parece más complejo de analizar, pero que tenemos pendiente, porque cuando hablamos de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, es que es una comisión que realmente lo que analiza y a lo que accede es a la financiación, es a los fondos reservados, es a los créditos para fondos reservados. No es exactamente al contenido de las operaciones que se realizan. Y dices, claro, sí, todos los estados tienen sus secretos y sus actividades, digamos, de autoprotección. Pero ¿de qué manera controlamos que se escape la actividad? Y hemos tenido suficientes experiencias en este país para estar prevenidos, ¿no? Para evitar esto que tenemos sobre la mesa, y que a mí me parece que efectivamente hay que responder, hay que explicar y hay que, desde luego, justificar en qué se ha basado, quién lo ha decidido, con qué autorizaciones, etcétera. Zartalejos, ¿cómo lo ves tú? Este es un tema extraordinariamente delicado. En principio, yo parto de un presupuesto
que digamos, intelectualmente me parece el más correcto. Es decir, no dar absolutamente por dogmático, por verdad dogmática, lo que ha dicho Citizen Lab de la Universidad de Toronto, y ha sido publicado por el New Yorker. Sería muy interesante saber cómo ellos, estos expertos, han llegado a esas conclusiones. Pero vamos a dar por bueno que efectivamente se ha producido a través del programa Pegasus, que es un software, un espionaje. Incluso vamos a dar por bueno, que es mucho, que haya sido el Centro Nacional de Inteligencia que efectivamente compró hace unos años ese software al Estado de Israel. El Centro Nacional de Inteligencia tiene una regulación muy extensa en el ordenamiento jurídico español y concretamente dos leyes. Una ley ordinaria, que es la que regula su funcionamiento y sus objetivos, y una ley orgánica que establece cómo debe autorizarse judicialmente sus actividades cuando pueden afectar a derechos fundamentales y concretamente a las comunicaciones privadas. El objetivo del Centro Nacional de Inteligencia es proporcionar al Gobierno información para prevenir o para evitar riesgos o amenazas que afecten textualmente, dice la ley, a la independencia e integridad de España. Y en segundo lugar, esta misma ley, que es del 2002, establece un capítulo sobre el control parlamentario. Y el control parlamentario se debe producir efectivamente en una comisión que no está constituida, que es la de los fondos reservados, pero también puede controlar parte de lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia, con excepción de la revelación de las fuentes y de los medios que el centro utiliza y aquellas otras informaciones que procedan de servicios extranjeros. Pero lo más interesante de todo este asunto es que hay una ley orgánica complementaria de la general que regula el Centro Nacional de Inteligencia, que establece que el Consejo General del Poder Judicial nombrará por un periodo de 5 años a un magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso Administrativo con un sustituto, que será el que tendrá que autorizar en 48 horas o en 24 horas mediante una resolución que debe ser motivada la intervención de las comunicaciones. En este momento, para decirlo todo, el magistrado encargado titular del Centro Nacional de Inteligencia es el magistrado don Pablo Lucas, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y como sustituto don Andrés Martínez Arrieta, que es magistrado de la Sala Segunda. Y ambos han sido designados por el Consejo General del Poder Judicial del año 2019. Así que la presunción consiste en que las actividades del Centro Nacional de Inteligencia están debidamente autorizadas por don Pablo Lucas o por don Andrés Martínez Arrieta. Y finalizo, para no alargarme, pero porque es un tema muy interesante. Hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 10, única, en la que se produce una condena por traición a un agente del CNI, es concretamente del 6 de diciembre de 2010. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que le condena a ese agente por haber vendido secretos de Estado a Rusia y a Israel a 9 años de prisión y a inhabilitación, dice claramente que los actos generados por la actividad del Servicio de Inteligencia sometida al control previo del magistrado autorizante no son verdaderamente actos de prueba, no fueron concebidos como medios de prueba, ni siquiera como diligencias de investigación en un proceso penal. Explícame esto bien, Zarzalejos, que esto es muy importante, esto es muy importante. Quiere decir que si, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia descubre un posible delito a través de ese espionaje, eso tiene que trasladarlo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para que lo investigue a su vez
y lo lleve al juzgado, porque directamente las informaciones del Centro Nacional de Inteligencia no tienen el valor de prueba procesalmente. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Es decir, tiene que pasar por el filtro de la policía, la investigación de la policía, y luego mandarla al juez o al tribunal competente. Es decir, que hay un sistema de garantías en España. De ahí que cuando la ministra de Defensa, de la que depende el CNI, diga: yo no puedo decir más de lo que estoy diciendo, y es que las actividades del CNI están sometidas a la ley, quiere decir que están previamente autorizadas por un magistrado. Ahora, el magistrado don Pablo Lucas o el magistrado señor Martínez Arrieta. El sustituto. El sustituto. Podría ser que efectivamente esto se haya hecho al margen del CNI. O por alguna persona, fuera de cualquier cauce oficial dentro del CNI. Eso cabría la posibilidad. Pero es verdaderamente extraño que eso pueda suceder, porque eso sería un delito gravísimo que el propio CNI investigaría y naturalmente trasladaría, y ahí está el caso de traición. Es decir, que esto fue denunciado por el propio CNI y condenado por el Tribunal Supremo, un agente del CNI en el año 10, y sería el CNI el que tendría que hacer una investigación interna y luego dar los resultados de esa investigación interna. Es decir, el CNI no ha intervenido, pero no se le puede pedir al gobierno, con la ley en la mano, con estas dos leyes en la mano, no se le puede pedir al gobierno que se salga de la comisión parlamentaria establecida para los secretos oficiales y para el control del CNI en lo que es posible controlarle, y no se le puede pedir tampoco que revele cuestiones que son de índole secreta y que están autorizadas por magistrados del Tribunal Supremo. Elisa. Sí, no, ya sabía yo que iba a aprender mucho. Yo creo que este es uno de los temas, efectivamente, donde está un poco los límites del Estado de Derecho, ¿no? La primera consideración que hacías tú al principio: aquí hay unas reglas de juego y tienen que ser iguales para todo. Me da igual presidentes autonómicos independentistas, no independentistas, tal. Ahora, ¿cuáles son esas reglas del juego? Que las estaba explicando muy bien Zarzalejos. Son unas reglas de juego un poco diferentes, ¿no? Porque, claro, el tema de la seguridad nacional, el tema del espionaje, no es exactamente irse a un juzgado y, oiga, usted me autoriza. Esto va por otras vías, ¿no? Por eso decía que es muy interesante lo que exponía Zarzalejos, porque vemos que hay una regulación diferente de la que sería la habitual cuando, digamos, interviene alguien para intentar prevenir un delito. Dicho eso, claro, lo que tampoco sabemos, y la pregunta es cómo vamos a llegar a saber, es si han funcionado esas garantías o no. Estamos dando por sentado que han funcionado, pero tampoco lo sabemos. Y yo creo que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, claro, hay unas garantías legales que a mí me parecen que son razonables dentro de lo que es una labor de espionaje que, por así decirlo, no es, digamos, una labor policial habitual, ¿no? Se sale un poco de eso. ¿Sabemos si han funcionado esas garantías o no? No lo sabemos. ¿Tenemos excusa para decir que han funcionado? Pues yo tampoco sabría decirlo. A mí también me ha sorprendido un poco los tiempos, ¿no? Los tiempos porque dices, bueno, si esto hubiese pasado en el 2016, 2017, pues probablemente tiene una lógica que nos gustará más o menos según, pero en fin, puede tener una lógica y estar de acuerdo con la legalidad. Lo que pasa que no es exactamente así, con lo cual ya entra un poco una circunstancia un poco particular. Y luego, claro, el problema de yo no puedo decir nada también es un problema de control y de garantía, ¿no? Entonces, si usted no puede decir nada, ¿cómo sabemos si las garantías se han respetado o no? Y ahí entra también en juego otra noción que también es complicada en estos temas, que es la de la transparencia. Yo ahora estoy recordando profesionalmente alguna vez haber encontrado un tema del CNI. Es como encontrarte con una barrera, ¿no? Porque aquí ya no puede usted mirar. Claro, pero si yo estoy intentando ver si alguien ha hecho lo que tenía que hacer, si ha sido correcta la actuación, si ha sido acorde con la legalidad, y usted me dice esto no lo puede mirar, bueno, pues yo tampoco sé si realmente ha sido acorde o no. Con lo cual yo creo que, como bien decís, es un problema delicado, es un problema complejo, que yo creo que merece la pena tratarlo de acuerdo con la legalidad y probablemente en las comisiones correspondientes, que es lo correcto, pero que no debemos dar todo por sentado, no debemos dar por sentado ni que se ha hecho bien ni que se ha hecho mal, porque realmente esa es la madre del cordero, es que no lo sabemos, ¿no? Pero dicho eso, yo lo que sí, y con esto termino, creo que es uno de las situaciones donde se pone de relieve la debilidad o la fortaleza de un Estado de Derecho. Quiero presentaros a alguien que de escuchas por parte del Estado sabe muchísimo.
en 2 minutos. Ser Más Madrid, 104.3. Una noche escuchas esto en El Larguero y sabes por qué Iturralde está en nuestro equipo. Esos vídeos que sacan, no, pues es que se ha equivocado 16 veces contra nosotros, o no ha pitado 20 penaltis contra nosotros. Eso es un win-win de manual. ¿Qué quiero decir? Que el árbitro, si hay una jugada de penalti o no penalti, si lo pita, dice, ¿no ves? Ha salido condicionado y gracias a nuestra presión lo ha pitado. Claro. Y si no lo pita, dice, ¿no ves? Teníamos razón, si es que no nos los pitan. Sí, es decir, pase lo que pase, van a ganar. Sí, claro. Eso es, claro. Es un win-win de manual. Sí. El Larguero, el mejor equipo de la radio deportiva con la dirección de Manu Carreño. Cadena SER. A mí la Cadena SER no me gusta nada. No me gustan ni sus programas, ni sus presentadores, ni los temas que toca, ni el ambiente que hay entre ellos. En la Cadena SER ni los contertulios. Sabemos que no podemos gustar a todos. Ni la temática. Nos conformamos con gustar a una inmensa mayoría. No me termina de gustar, ¿no? Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Lavinia, de George Sand, se publicó en 1833. Es una novela corta, deliciosa y con una protagonista femenina inolvidable, muy potente y muy moderna. Es una novela muy divertida y sabia. Nos habla del amor, del pasado que nunca volverá, de los amores perdidos, del dolor y de cómo construimos nuestro propio futuro. Ya que va usted a casarse, Lionel, ¿no sería conveniente que nos devolviésemos mutuamente nuestras cartas y nuestros retratos? Es fácil, puesto que el azar nos aproxima y, después de 10 años pasados bajo cielos diferentes, nos encontramos hoy a pocas leguas uno del otro. Los domingos a las 5 de la mañana, un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER. Dicen que la radio desaparece. Y esto lleva pasando desde que se inventó la televisión. Luego llegó el vídeo, internet, los podcasts, las redes sociales, los contenedores de entretenimiento. Y ahí la tienes, con más de un siglo de vida. Por más que inventemos nuevas formas de comunicarnos, la radio fue, es y será insustituible. Porque por mucho que cambie el mundo, siempre necesitaremos una voz en la que confiar. Cadena SER, la fuerza de la voz. Cuando te registras en la app de la Cadena SER, tienes el poder. El poder de escuchar tantas emisoras como quieras, de conocer al momento las novedades de tus programas favoritos y de tener siempre a mano toda la actualidad. Regístrate. El poder es tuyo. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Hora 25. Aimar Bretos. El espionaje, las escuchas, es algo que no es nuevo en absoluto. Pero ahora que estamos reviviendo la tormenta política que provoca descubrir que se ha espiado a políticos o a abogados, ya veremos si desde el Estado, desde alguno de los brazos o desde alguna de las agencias del Estado, hemos querido hacer memoria, recordar qué responsabilidades se depuraron y qué condenas hubo en el caso más reciente, las escuchas que hizo el CSIC, lo que hoy es el CNI. Marisol Rojas. 12 de junio de 1995. Ese día los españoles se despiertan con esta portada del Mundo. El CSIC lleva más de 10 años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas. Los servicios de inteligencia, lo que hoy es el CNI, grabó y archivó horas de conversaciones, también del rey Juan Carlos I. Sabino Fernández Campo, el que fuera jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál ha sido su primera impresión al leer que don Juan Carlos fue espiado por los servicios de inteligencia, por el CSIC? Cuando se ve que uno de los síntomas más claros de la democracia, que es la libertad de expresión, la libertad de comunicación de las personas, pues puede estar interferido por el propio Estado. Eso es muy de lamentar y es muy triste. A mí, por lo menos, me desilusiona. Era una de las primeras reacciones que se escuchaban en la SER. Pocas horas después, el Gobierno aceptó la dimisión del director del CSIC, el teniente general Emilio Alonso Manglano. El escándalo provocó también la dimisión del vicepresidente Narcís Serra. Los servicios al país. En algunas cosas, indudablemente, me habré equivocado, pero no en la intención
También salía del Ejecutivo de Julián trabajar García Vargas, ministro de para el Defensa, servicio de que los pocos ciudadanos días que me antes han negaba el espionaje. Lo que sí quiero reiterar y destacar es que el CSIC no ha espiado a ninguna de las personalidades que se han citado estos días en algunos medios. El primero en querellarse fue un espiado, Jaime Cammani, director de Época. La causa se archivó porque la jueza entendía, y esto es literal, que las escuchas fueron aleatorias, casuales y necesarias para proteger intereses vitales del Estado, y argumentaba además que las escuchas se hicieron a teléfonos móviles, algo que no era delito entre 1982 y 1989, pero sí se habían pinchado también teléfonos fijos, y la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso y sí hubo condena. Manglano, exdirector del CSID, y Juan Alberto Perote, exjefe de operaciones del CSID, fueron condenados a 6 meses de arresto por un delito continuado de escuchas ilegales y a 8 de inhabilitación absoluta. Escuchamos a Perote. En el sentido en que efectivamente hay una condena por haber admitido en mi cargo de jefe de la unidad una práctica que se ha considerado no legal. El Constitucional anuló la sentencia porque se vulneró el derecho a la imparcialidad judicial y el juicio se repitió, esta vez solo con Perote en el banquillo de los acusados. La condena fue más favorable, 4 meses de arresto y 6 años de inhabilitación absoluta. Era ya 2005. Ese mismo año se concedió el indulto parcial al agente Mario Cantero, el único condenado por las escuchas que el CSIR hizo a Herri Batasuna. En 1998, unos técnicos de Telefónica descubrieron de casualidad que los cables de la sede de HB en Vitoria conectaban con el piso de arriba. Ahí vivía el agente Cantero. Aunque la Audiencia Provincial de Álava condenó a 2 exdirectores del CSID a 3 años de prisión por este espionaje, el Supremo les absolvió, porque no había una prueba directa de que Manglano y Calderón, exdirectores del CSID, estuvieran al tanto, y añadía el Supremo que tampoco podía llamar la atención que se vigilara a HB por sus contactos con ETA. Antonio Rubio, buenas noches. Buenas noches, Mar. Presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación, director del Máster de Investigación Periodística de Maldita.es. Estuviste en este programa hace un mes hablando de periodismo de investigación. Sí, estábamos hablando, como bien planteaste, mirando atrás y adelante. Pero hemos dicho, hoy le tenemos que volver a llamar. Antonio, gracias por venir, te vamos a dar la fijeza. A vosotros. Tú firmaste muchísimas de esas informaciones sobre las escuchas del CSID. Sí, muchas, porque... Bueno, creo que tuvimos la valentía, la suerte, el trabajo, la constancia de poder llegar a cosas importantes como era la famosa cintateca, que era un Excel, lo que hoy entendemos por un Excel, en el que una persona física, el comandante Navarro Benavente, iba apuntando... A mano. Con lo cual era muy importante y ahora veremos el porqué. Hay un elemento grafológico de por medio que se podía verificar y así ocurrió como tal. El día, la hora, el minuto de la conversación interesante y el personaje en cuestión. E indudablemente estaban desde el rey hasta los amigos del rey, políticos, periodistas, jueces y mucho más. Eso fue un elemento realmente creo que importante y sobre todo sirvió para que supiéramos cómo trabajaban los servicios secretos españoles. Pero hay una cuestión que a mí me gustaría retomar, 2 cuestiones importantes. Hemos escuchado al vicepresidente Narcís Serra. Me voy a una portada de junio de 1995. Que la tienes aquí encima de la mesa. Correcto, en la que dice el señor Serra, y eso sí que es preocupante, el pulso al Estado no son las escuchas, sino su filtración. Con lo cual yo creo que ya estamos hablando de en qué Estado de Derecho estamos. Pero hay otro elemento aún tan importante como ese, si me permite, que es de mayo de 1996, cuando el PSOE ha partido de las elecciones y el señor Aznar es el presidente del gobierno. Y el señor Aznar dice que si él investigara a los GAL, se subvertiría la democracia. Esas 2 reflexiones, esas 2 declaraciones, yo creo que de alguna forma acompañan todo el análisis que estabais haciendo antes de que entrara en el estudio. Es decir, a ver, ¿dónde está el Estado de Derecho y dónde está la democracia? Cuando un vicepresidente del gobierno del PSOE dice lo que dice y cuando el presidente del gobierno del PP dice lo que dice. ¿Qué vienen a comprobar o a certificar de alguna manera? Aunque hoy
la ministra de Defensa diga que no puede decir, con razón, ni A ni B. Pero las declaraciones de estos dos señores confirmaban, ya no solamente por la vía de la verdad periodística y la verdad judicial que se demostró, sino que por la verdad política, que indudablemente se cometieron una serie de irregularidades de alguna manera. Y por último, quisiera recoger de alguna manera cómo en la sentencia, que es muy importante, y aquí yo creo que viene el kit de la cuestión en la que nos encontramos hoy día, dice la sentencia: si en la cultura procesal tiene acreditado vigor el principio de que lo que no está en las actas no está en el mundo, en el caso de las escuchas del CSIC, nada de algún valor informativo llegó a las actas sin que antes no hubiera aparecido precisamente en El Mundo, como se sabe, un diario de difusión nacional. Es decir, reconoce el magistrado que la información del Mundo se convierte en una noticia in crimine, que fue la base fundamental para que el procedimiento judicial tuviera recorrido y hubiera sentencia. Luego las presiones que hubieron por parte del señor Manglano y compañía ya son otras cuestiones. ¿Cambiaron los servicios de inteligencia a raíz de aquel escándalo, a raíz de aquellas publicaciones? ¿Se depuró el organismo? Yo creo que se lavaron la cara. Pero unos servicios secretos son unos servicios secretos. ¿Qué me quieres decir con eso? Te quiero decir, se ha estado hablando perfectamente aquí del tema de los fondos reservados. ¿Quién controla los fondos reservados? Ahí está el quid de la cuestión. Cuando el tema de Villarejo, todo el mundo hablaba y tal y cual, el tema fundamental era de dónde sacaba el señor Villarejo el dinero para poder ir a Barcelona, para viajar, para estar, para comprar, para vender. Ese es el quid de la cuestión. ¿Quién controla los fondos reservados? El día que teóricamente puedes controlar los fondos reservados, podría, pero realmente es imposible controlar los fondos reservados, porque también hay que entender una cuestión, y no seamos ingenuos. Los servicios secretos existen en todos los sitios. Eso que dijo el señor Rafael Vera, que las cloacas del Estado y tal y cual, ¿existen las cloacas? Sí, pero hombre, yo creo que habría que ver cómo y de qué forma, porque está por encima de todo la libertad, como bien habéis hablado, y la libertad individual de que alguien entre en mi teléfono cuando mi teléfono es un elemento privado. Usted me podrá decir que es de interés público en tanto en cuanto puede ver un señor que sea separatista. Bueno, y tú eres de la Real y yo soy del Barça. ¿Y qué? ¿Vale? Por cierto, va perdiendo la Real. Sí, ya soy consciente, Antonio, vale. Soy consciente. Quiero decir, ese es el quid de la cuestión. ¿Quién puede controlar, como bien decías, creo que tú, Jesús, quién controla al controlador? Pero yo no tengo las pruebas. Y a mí me gusta verificar, documentar y acreditar, pero como bien decíais, la información de dónde viene tiene un peso y una constancia periodística suficiente. Pero ¿le reconoces verosimilitud al? Sí, para mí hay verdad, para mí hay verdad periodística. El problema es cómo la trasladamos a una verdad judicial, y muchas veces nos equivocamos los periodistas en ese sentido, en nuestra verdad. Y yo no tengo la obligación como periodista de mostrar el hecho al 100%. Yo tengo la obligación de acreditar, verificar, documentar y luego hacer la diligencia informativa. Esa es la verdad del periodista. Pero claro, el juez necesita de esas cintas que tuvimos en el 95 y de esa documentación de Navarro Benavente, que hicimos un estudio grafológico y demostramos que era suyo. Como periodista de investigación que conoce a fondo cómo trabajan los servicios de inteligencia, ¿es factible pensar que el CNI trabaje al margen del gobierno o que el gobierno no sepa lo que está haciendo el CNI? ¿Qué parte del gobierno? Pues claro, volvemos a lo de siempre. Es decir, la famosa X, que yo siempre mantengo que son varias X, no una de los GAL. Cuando el señor Felipe González decía que no sabía nada, pero claro, condenan a tu ministro del Interior, a tu secretario de Estado, a tu director general de la Seguridad. Es decir, bueno, pues entonces aquí hay un problema. Y es que no sabes gobernar tu casa o eres tonto. Y no creo que ninguna de estas dos cosas se produjera como tal. ¿Qué preguntas te estás haciendo estos días? ¿Qué crees que falta por saber? Uno a uno los ministros están insistiendo, no podemos hablar más por motivos de seguridad, por motivos legales. ¿Podrían decir más de lo que dicen, no? Si tuvieran la certeza de que no hay ninguna irregularidad, dirían o hablarían de otra forma. Cuando no te mojas es porque, aparte de la ley, es porque tienes la precaución de que
puede salir algo. Y el tema está en que salga. Jesús, ¿qué te sugiere todo esto? Bueno, no, primero me trae muchos recuerdos porque todo el caso que está explicando Antonio, que ¿Lo vivimos? Lo vivimos, estaba allí también. Hay una diferencia efectivamente respecto a esto que estamos viviendo. Faltan algunos de los resortes, de las pruebas, de los documentos que allí se aportaron periodísticamente. Muchísimas diferencias. Claro. Sí. Pero la base es la misma. Pero la base es, yo creo que esto no nos puede despistar, es si una democracia espía a sus ciudadanos, sean separatistas, sean medio pensionistas, sean quienes sean, sin una justificación legal, judicializada, que esté en la investigación de un presunto delito concreto, es un atropello. Es decir, por eso me parece relevante que en el caso de la utilización de este programa, del Pegasus, en esta investigación, lo que sabemos hasta el momento, es que España es el país, está por delante de dictaduras y autocracias que están utilizando o han utilizado este programa. Está por delante en número de gente afectada, está por delante de Polonia y Hungría, que son más bien autocracias, pero por delante de Arabia Saudí. Es que es muy grave esto, ¿no? Zarzalejos. Bueno, yo recuerdo muy bien, porque no estaba en Madrid, pero entonces dirigía el Correo en Bilbao y recuerdo muy bien todas aquellas cosas que contaba Antonio, y en particular lo de Riva Batasuna, etcétera. Pero yo creo que hay que añadir alguna cosa más, es decir, que una cosa es el CSIC y otra cosa es el CNI. Precisamente por todos aquellos escándalos que se produjeron, aquellas arbitrariedades extraordinarias con condenas penales incluidas, en 2002 se dictaron dos leyes. Una, la que sustituía el CSIC por el CNI, establecía un presupuesto, una contratación y un régimen de personal específicos para el Centro Nacional de Inteligencia, y establecía también un control parlamentario que antes no existía. Y la ley que crea el CNI, además, hace expresamente mención a que el modelo se toma de las regulaciones de los servicios de inteligencia de los países de nuestro entorno. Y, en segundo lugar, la otra de las innovaciones fundamentales es la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir la autorización previa por parte de un magistrado del Tribunal Supremo en las actividades del CNI que se refieran a la intervención sobre derechos fundamentales. Es decir, entre el CSIC y el CNI media una regulación ordinaria y orgánica de una gran y sustancial importancia, de tal manera que ahora tenemos un cuadro normativo de referencia que es muy importante para resolver esta cuestión, que es esencial y que no lo teníamos con el CSIC. Elisa. Sí, yo creo que lo que es muy interesante es lo que estáis apuntando. O sea, efectivamente el CSIC venía de donde venía. De donde venía. Exacto. Y eso, además, hay que saber que para un espía es muy cómodo tener los menores controles posibles. Por tanto, oye, el que me pongan límites o me pongan, digamos, garantías normativas no es cómodo, ¿no? Eso en primer lugar. Y lo que tú dices está muy bien y sí, es correcto, ¿no? Se intenta hacer del CNI un servicio de espionaje, vamos a decirlo así, o de inteligencia más democrático, ¿no? Más garantista, pero la pregunta del millón es la que siempre cabe hacernos: ¿hasta qué punto eso ha sido suficiente, ¿no? Porque son innumerables las leyes que se han hecho en este país donde, digamos, la ley está muy bien, pero yo siempre digo lo mismo, además lo digo en este programa, luego, ¿pero esto se cumple o no se cumple, no? Yo creo que esa es la incógnita, es decir, estas garantías que están en la ley, ¿se han cumplido? ¿No se han cumplido? ¿Esos magistrados que están ahí han autorizado algo? Porque que lo ponga la ley no quiere decir que eso se haya cumplido, ¿no? Antonio. A ver, me parece muy bien el análisis que acaba de hacer el compañero Zarzalejo y demás, pero hay una cuestión que no podemos obviar. Un espía tiene que conseguir la información que le piden sus superiores. Puede estar la normativa, puede estar la ley, puede estar todo lo que tú quieras, pero lógicamente el trabajo del espía de ayer y el espía de hoy es exactamente el mismo. Conseguir una información que no está en la ley de transparencia ni está por acceso a la información, sino que necesita de unos recursos
y de unas formalidades o modalidades o instrumentos para conseguirlo. Y en más de una ocasión, jefes del CNI o del CSI o de la NSA o de la CIA o de lo que quiera, lógicamente, entre comillas, le dicen a sus espías que hay que conseguir una información. Punto. Luego, Antonio, luego vendrá la dinámica o los efectos secundarios. Hablabas de la NSA, te leo un titular de 2013. La NSA, la inteligencia de Estados Unidos, espió 60 millones de llamadas en España en solo un mes. Es el tsunami que provocó Snowden. Entonces el mundo publicó que el CNI facilitó el espionaje de la NSA en España. ¿Eso es así? ¿España ha ayudado a otros países a espiar a ciudadanos españoles? Sí, de la misma forma que otros países han ayudado a los espías españoles a espiar a gente que le podía interesar al Estado español. Es lo lógico y lo natural, es decir, que entre espías se ayuden y colaboren, de la misma forma que entre periodistas, pues yo llamo a un compañero de Latinoamérica o de Estados Unidos para que me dé un contacto, me facilite una información determinada. Es lo más normal del mundo. Antonio Rubio. Antonio, pero fíjate, perdóname. Brevísimo, Aymar, José Antonio. Brevísimo, nada, un instante. La propia ley establece que en la Comisión de Secretos Oficiales no se podrá revelar las colaboraciones de organizaciones de inteligencia de países extranjeros. Claro, por eso lo hacemos, porque o lo hacen entre personas. Exactamente. No, claro, de la misma forma que entre periodistas nos ayudamos, aunque sea de medios diferentes. Me parece apasionante este asunto. Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación. Volveremos a hablar. Gracias, Antonio. Hasta luego. Ser Más Madrid, 104.3. Los podrás escuchar en muchos sitios. Tengo mis cuidados, pero hay momentos en que la camaradería pasa a través del tiempo, de la vida, de la muerte, y hablo con mis fantasmas más queridos, con Handel, podemos hablar de cómo va el grupo, de este bajo, de la guitarra, no puedo evitar estas conversaciones internas. La voz del compañero caído grita en cada compañero vivo. Tenemos dos posibilidades, o entrar en depresión o seguir adelante, echarle valor. Abatidos pero erguidos. Ese era el lema. Pero nunca como los escucharás aquí. Jorge Legal, ¿toda la vida viviendo de la música? Toda la vida. Cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro, la evolución de la radio de madrugada, con Mara Torres. Cadena SER. El humor está en la SER. Otro extraterrestre, venga, va. Hola, buenas tardes para mí. Ringafonicus. Perdona, ese era tu nombre, ¿es tu nombre? Hostia, es muy difícil. Pero todo el mundo me llama Rafa. Ah, vale, Rafa, mejor. Y es cierto lo que me dicen ahora mismo en producción, que viniste por la música. Por la música, sí señor. Mira. Y yo estaba vagando por el espacio y pillé una sintonía y sonaba Mozart. Buah, dije, buah, ¿esto qué es? Y seguí la música y me llevó hasta aquí, hasta el planeta Tierra. Bueno, ostras, oye, llegaste a la Tierra por Mozart, esto es muy guay, Llegué a la Tierra por Mozart, pero yo me quedé por Junco. Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER, la fuerza de la voz. Pasan 3 minutos de las 11 de la noche, de las 10 en Canarias. En la Cadena SER, hora 25. Aymar Bretos. Y a pesar de que estamos en Ser Más y esto es territorio libre de fútbol, me dices, Manu, que está la Real a punto de empatar. Eso quiere decir que vamos palmando, pero... Eso es, está ganando el Barça, hola Aymar, 0-1 en Anoeta, pero ha empezado la segunda parte con problemas de lesiones el Barça, sobre todo en defensa. Araujo se ha tenido que marchar, Jordi Alba ha pedido el cambio, aunque sigue en el partido. Bueno, pasándolo mal el Barça con una Real que ha salido a por el empate, pero a esta hora sigue el 0-1 en la segunda parte, en el minuto 70 de partido, quedan 20 para el final, Real Sociedad 0, Barça 1 en una tarde-noche donde se cierra la jornada número 33 y donde hasta ahora, Aymar, solo ha habido victorias visitantes. Ha ganado el Rayo al Español, fuera de casa 0-1, el Sevilla al Levante 2-3 y el Athletic de Bilbao en Cádiz 2-3 también. Te escuchamos ahí media mano. Adiós, Aymar.
Y empezamos a cerrar este jueves 21 de abril, Marina. Y Zelensky acaba de confirmar que Rusia ha rechazado su propuesta, su petición de un alto el fuego en el este del país. El alcalde de Mariupol había pedido lo mismo a Rusia para evacuar a los civiles que quedan en la ciudad portuaria. Ha sido imposible otra vez sacar a nadie de allí, de Mariupol, porque los ataques no han cesado, denuncian un vídeo que ha publicado en redes. La Fiscalía de Portugal ha ordenado acusar al principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Cuenta la agencia France Press. La pequeña, que desapareció en mayo de 2007 en Praia da Luz, en Portugal, donde su familia estaba de vacaciones. Bueno, el próximo 3 de mayo se cumplen 15 años precisamente de esta desaparición todavía sin resolver. Y en Estados Unidos el Tribunal Supremo ha dado la razón a la familia Cassier, que le reclama al Museo Thyssen-Bornemisza un cuadro de Pissarro expoliado por los nazis, y ha ordenado reabrir el caso, que vuelve al punto de partida. Rus en Honoré por la tarde, efecto de rubia, se llama de lluvia. Lo he vuelto a hacer. Es que esto me pasa mucho, lo de las lluvias y las rubias. Esto no. Ahora vamos a explicarlo a los oyentes. Me ha pasado varias veces. No, Marina Fernández es la periodista de la SER que desde que entró a trabajar en esta casa más veces ha dicho fuertes rubias en lugar de fuertes lluvias en antena. Y te ha vuelto a pasar. Me acaba de volver a pasar, y encima con un cuadro de Pissarro que se llama Rus en Honoré, efecto de lluvia. Y pertenecía a Lili Cassier, que tuvo que entregarse a los nazis para poder huir de Alemania a Estados Unidos. Fue cambiando de manos hasta que el barón von Thyssen lo compró en el 76 y luego ya en los 90 el gobierno español. En 2019 la justicia estadounidense determinó que el museo era el legítimo propietario según la legislación española, pero ahora el Supremo, al que había recurrido la familia, entiende que hay que aplicar al caso la legislación californiana, que entiende que no se puede adquirir un bien robado. De verdad, Isaías, que no hago a propósito lo de las rubias. ¿Cómo vas a ir de rubias este fin de semana? Jordi Carbó, buenas noches. Lluvias intensas, es lo que esperamos, de manera que vayamos preparándonos. De hecho, me he equivocado, quería decir lluvias intensas. Ya en Galicia, justamente en Galicia, lo están notando, llega un nuevo cambio de tiempo, que entre mañana y el sábado, en muchos sitios donde se celebra mucho el día de San Jordi, pues van a sufrir bastante, porque entre estos 2 días acabará lloviendo en todo el país. Mañana se extenderá por todo el interior peninsular, el sábado ya alcanzará el Mediterráneo, también el Cantábrico, y cuidado porque va a volver a bajar mucho la cota de nieve mañana en el centro de la península, alrededor de 1.300 metros, pero es que a última hora de mañana volvería a situarse alrededor de 1.000 metros y con ratos de nevada intensa. Carbó, mañana nos vamos, hacemos hora 25 desde Calahorra, en La Rioja. ¿Qué tiempo nos va a hacer allí? Pues bien, ahí aguantará, será de los sitios que hasta el sábado no va a llover. Si llegáis muy temprano, que es lo que imagino, pues abrigaros, porque la mínima va a bajar de los 5 grados. Después, al mediodía, al sol, que va a hacer a ratos, estará bastante a gusto con una máxima cercana a los 18 grados. Lo dicho, mañana hora 25 desde Calahorra. Gracias, Carbó, hasta mañana. Adiós. Esta noche se ha consumado en Madrid el último golpe de mano de la derecha para dejar Telemadrid en manos completamente del PP. La radiotelevisión pública de Madrid, que hasta hace un año había conseguido ser ejemplo de cómo recuperar la independencia en un medio público, la independencia perdida, en un año ha dado la vuelta completamente a eso. Ayuso había impuesto su control, pero es que esta noche, con los votos del PP y la abstención de Vox, se ha aprobado la reforma que va a permitir nombrar al director general de la radiotelevisión pública solo con mayoría simple. Esto, traducido, quiere decir que Ayuso va a poder nombrar a quien le dé la gana, sin negociarlo con nadie. Javier Casal, buenas noches. Buenas noches. Es una estocada mortal a la tele pública madrileña en 2 fases. La primera, antes del pasado verano, fue la reforma de la ley para cargarse a la anterior dirección del ente, y en esta segunda, que se ha aprobado esta noche, pues ha allanado el camino para que Ayuso pueda nombrar a partir de ahora a un director general del ente solo con los votos del Partido Popular. La reforma ha salido adelante por procedimiento de lectura única y con la abstención de Vox. El PSOE anuncia que llevará esta reforma a los tribunales. Juan Lobato, esta tarde en La Ventana de Madrid. Sí, como lo hicimos en su momento con Telemadrid, en esa lectura única para tener esa tele Ayuso y tratar de conseguir aún el espacio mediático que le faltaba en Telemadrid, que era poco, pero con esta última estocada pues acaba de cerrar ese círculo. Pues es lamentable en términos políticos y también en términos democráticos. La izquierda cree que este es el golpe definitivo a la libertad de expresión en una cadena que ha ido en caída libre y que solo ha remontado mínimamente su audiencia este mes de abril gracias a la retransmisión de las procesiones de Semana Santa.
Gracias, Casal. Bueno, esta tarde se ha presentado en Madrid La Dama Roja, un libro sobre Yolanda Díaz, publicado por los periodistas Manuel Sánchez y Alexis Romero. Ha asistido la propia vicepresidenta Díaz, también la ministra Irene Montero, pero no ha acudido la secretaria general de Podemos y ministra Yone Belarra. Son gestos que estos días se leen con gran atención en mitad del barullo público en el que está inmerso Unidas Podemos, o lo que el presidente Sánchez llama ya el espacio de Yolanda Díaz. Está provocando gran asombro la capacidad de este espacio a la izquierda del PSOE de llevar semanas, y esta última en especial, con mensajes cruzados en público. ¿Qué está pasando ahí? Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, ocurre, entre otras cosas, que hay inquietud, sobre todo en algunos sectores de Podemos, por la falta de información de los planes de la vicepresidenta y del papel que jugarán en su futuro proyecto. Eso por un lado, y por otro, en los sectores más afines a Yolanda Díaz no gustan los recados que viene lanzando Iglesias a la vicepresidenta. Algunas fuentes consultadas por la SER admiten que ese discurso a la defensiva, dicen, no ayuda a ensanchar el espacio, que es lo que quiere Díaz, y creen que solo genera ruido, un ruido que ahora también le achacan a Díaz, algunos desde el Partido Morado, por haber respondido a Iglesias en vez de evitar hablar en público sobre lo que ellos llaman la interna. Tras decir el exvicepresidente que su sucesora le debe su proyección a Podemos, ella reivindicó ayer que los liderazgos los elige la gente. Desde su equipo argumentan que nunca entran al trapo, pero que esta vez tenían que dejar claro que antes de llegar a Madrid ella llevaba años curtiéndose en la política de Galicia. Desde allí hizo precisamente estas declaraciones. Eso sí, tanto unos como otros restan importancia al rifirrafe. En Podemos lo enmarcan en la relación entre Iglesias y Díaz, que no es ya ni de lejos lo que era cuando él la señaló hace un año para sucederle. Y fuentes de ambas partes confían en que este proceso de refundación acabe bien, sin escisiones traumáticas, aunque la espera se le está haciendo a algunos más larga que a otros. ¿Cómo interpretáis esta capacidad permanente de Unidas Podemos para que el titular respecto a Unidas Podemos sean las pullas internas de Unidas Podemos, y culparán a los medios de comunicación, pero quienes se cruzan mensajes en público son ellos? Jesús, ¿cómo lo ves? Bueno, es desde luego una complicación para el propio espacio que pretende ocupar el proyecto que tiene pendiente de poner en marcha, porque no olvidemos que es que ni siquiera ha empezado la labor de esa que en su día bautizó la propia Yolanda Díaz como de escucha, ¿no? Por territorios, y de poner en marcha un espacio que efectivamente pretende, hasta donde sabemos, trascender las siglas, trascender los partidos hasta este momento existentes en la coalición, sea Podemos, sea el PC, sea Izquierda Unida, y crear un llamado o bautizado Frente Amplio. No sabemos cómo se llamará en su momento exactamente, pero claro que eso provoca nerviosismos en cualquier formación política cuando alguien puede pensar que su futuro va en ello. Su futuro me refiero en todos los sentidos, ¿no? Pues hay por medio no solo proyectos políticos, sino listas electorales, puestos de responsabilidad, grados de confianza, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, es comprensible que surjan ese tipo de tensiones. Y otra cuestión es que no sea para nada de interés para quien ponga en marcha este proyecto, que en este caso es Yolanda Díaz en principio, y con los mimbres que ha puesto en principio sobre este proyecto, no interesa nada que surjan con esta frecuencia ruidos, distorsiones, etcétera. Es verdad que en parte a menudo son alimentadas por determinados medios y por otros competidores políticos, ¿no? Pero es verdad que si todo fuera, digamos, engrasado en los términos que debe engrasarse cualquier tipo de coalición, pues se daría menos oportunidad a ese ruido que sin duda desgasta, ¿no? Yo creo que además hay factores como el hecho de que Pablo Iglesias ya no está en la actividad política, sino que está más en la opinión política, que también distorsiona, porque no olvidemos que fue quien, en primer lugar, señaló el liderazgo de Yolanda Díaz. Elisa. Sí, yo lo que veo es una cosa que es quizá propia de este tipo de partidos, ¿no? Y que lo hemos visto también con la debacle de Ciudadanos, que es la falta de institucionalidad que tiene el partido, ¿no? O sea, que no tiene el partido, el proyecto, me da igual, que no tiene, digamos, esas estructuras que tienen los partidos tradicionales y que hacen, incluso en el caso del PP, ¿te acuerdas que lo estuvimos comentando, que al final consigues llegar a una solución?
más o menos razonable con la que se había montado allí. Aquí es que no tenemos, o da la sensación de que no tienen esas herramientas, con lo cual lo que ves permanentemente es esta especie de guerrilla de egos, de personas, donde... No, vamos, yo creo que esto es nefasto para cualquier proyecto que se presente como un proyecto serio, porque la imagen que das es, oye, quítate tú, ponme yo, no voy a este acto, no voy al otro. Una especie de cosa un poco infantil que me recuerda un poco de lejos a aquella historia entre Casado y Ayuso antes de la movida, pero era simplemente que quítate tú, que yo tengo más protagonismo. Esto, desde luego, creo que la imagen que da es muy mala, ¿no? Y luego la segunda que tú has apuntado, es que la gente se juega no ya un proyecto ideológico, se juega su proyecto vital, profesional y personal. Y claro, en ese entorno todavía peor, porque si no tienes, digamos, esos cauces institucionales para resolver problemas y encima lo que te estás jugando es si voy a ir en las listas o no voy a ir en las listas o voy a ser alto cargo o no, pues claro, la conjunción es muy mala y no tiene fácil arreglo, porque no tienes, digamos, los cauces para que esto se arregle de una forma más razonable. Y lo que apuntas también es interesante, que Pablo Iglesias además está haciendo esta no sé si llamarle contraataque, lo está haciendo desde fuera de la política, con lo cual ya tienes un elemento que distorsiona todavía más, porque no es un señor que esté ahora mismo dentro de, digamos, de los mecanismos del partido, ¿no? Complicado. Zarzalejos. Bueno, el presidente del gobierno ya de una forma implícita dijo lo que tenía que decir. Habló del espacio de Yolanda Díaz, sin referirse ni a Unidas Podemos, ni a Izquierda Unida, ni al PC. Todo proyecto necesita, uno, cohesión y segundo, tiempo. La cohesión no existe. Una cosa es Podemos, otra cosa es el PC, otra cosa es Izquierda Unida y otra cosa es Yolanda Díaz, que tiene su propio proyecto. Y es un proyecto claramente que difiere del que pueda tener Belarra o el que pueda tener Pablo Iglesias, que está, yo creo que sí está en la política, lo que pasa es que está desde un lugar de la política que es distinto al convencional. Y en segundo lugar está el factor tiempo. Estamos a año y medio prácticamente de una campaña electoral, en el supuesto de que la legislatura culmine, y no se ve de qué manera la propia Yolanda Díaz, por muchos apoyos que tenga, y los apoyos que tiene en este momento son quebradizos. Estamos hablando de la señora Oltra, estamos hablando de la señora Colau. Bueno, pues no se ve que en ese tiempo pueda ser capaz de construir una opción con una cierta implantación territorial. Por lo tanto, ese espacio está descohesionado. Como ha dicho Elisa, no tiene tampoco, digamos, vías para resolver los conflictos, para ponerse de acuerdo en políticas, y después el tiempo va comiendo las posibilidades. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que está a punto de ser un proyecto, una aspiración fallida, y que a la izquierda del PSOE va a ocurrir lo que ocurrió antes de la aparición de Podemos. Es decir, un grupo pequeño, muy nucleado en torno al Partido Comunista de España en su versión de Izquierda Unida, con algún elemento añadido de Podemos, pero yo es que le veo a Yolanda Díaz en una izquierda socialista en este momento, mucho más que en un planteamiento tipo Podemos o Unidas Podemos. Bueno, yo en primer lugar creo que situaciones de falta de cohesión y hasta de confrontación interna grave hemos vivido, y además muy recientemente, en formaciones políticas con mucha solera. No olvidemos que no hace nada, que vivimos la noche de los cuchillos largos en el PP, ¿no? En este caso es verdad que al ser ya de entrada es una coalición de partidos y de formaciones nuevas, además, o relativamente nuevas, ya parece que no pasa el tiempo, pero ya hace unos años que están funcionando, pues bueno, y tienen una serie de focos desde el minuto uno puestos en dar máxima relevancia a esas tensiones o a esas discrepancias o a esas diferencias. Pero dicho esto, yo discrepo en algunas cosas. Me parece que lo que ha ido trasladando desde el primer momento Yolanda Díaz es coherente con las razones, hasta donde sabemos, que el propio Pablo Iglesias explicó para designar, digamos, como propuesta de liderazgo a la propia Yolanda Díaz. Creo que ahí había una coherencia. Y otra cosa es que han ido surgiendo por el camino trabas, zancadillas, recelos, todo tipo de cosas. Pero me parece que en ese espacio no hay nadie que no sepa que no hay una alternativa mejor para todos ellos, y me refiero ya
a quienes están en la actividad política y a los electorados que pueden arrastrar, no hay alternativa mejor que ponerse de acuerdo, porque es que lo que se juega es mucho. Y no digo solo en ese espacio refiriéndome a lo que ahora representa Unidas Podemos, etcétera, sino al propio Partido Socialista. Es que le interesa mucho que eso salga bien, salvo que cambie completamente y haya un giro respecto a las posibilidades de sumar para un gobierno en el futuro. Así que me parece que hay que relativizar todas esas tensiones, todo ese ruido, y la principal, digamos, disyuntiva a la que se enfrenta Yolanda Díaz, y desde hace ya unos meses, es elegir el momento en el que arranca de verdad su proyecto de representar todo ese espacio, porque sabe, y esto lo demuestra lo que estamos hablando hoy aquí y en otras muchas ocasiones, porque sabe que en el momento que arranque, si esto está ocurriendo ya, a partir de ese momento los focos y la presión, las tensiones, las discrepancias, etcétera, pueden multiplicarse. Pero esa es una de las razones por las que ella está esperando, dilatando y eligiendo en qué momento conviene, y ahí cuando dice Zarzalejos hay un problema de tiempo, sí, pero al mismo tiempo no está muy claro, es decir, nadie tiene la bola de cristal de saber si le conviene empezar a desgastarse ya en ese sentido o esperar. Ella tiene su actividad en el gobierno y va sacando adelante proyectos, etcétera, etcétera, bueno, y saber en qué momento te lanzas. Eso consiste ¿no? la política, ¿no? En coger la oportunidad del momento. Claro, y es muy legítimo hacerlo así. De todas formas, Yolanda Díaz creo que fue además en nuestra radio, en la SER, donde dijo que ella aparcaba de momento ese proceso de escucha, ese proceso de construcción de su espacio. Lo explicó claramente. ¿Por qué? Porque el problema que ella veía como prioritario era la gestión de su ministerio y de su vicepresidencia. A mí me pareció, por cierto, muy honrado intelectualmente, políticamente, esa declaración, pero dijo claramente la aparco. La aparca por esas razones, pero también había otras. Es decir, Iglesias ha dicho claramente que probablemente se ha confundido al hacer como hizo la designación de Yolanda Díaz. Y además Yolanda Díaz ha abierto el nombre, sino en la fórmula. En la forma, exacto, en la forma. Y por eso Yolanda Díaz ha dicho: los liderazgos no los concede el dedo del César, los concede la militancia. Y por eso ella lo que está es abierta a un proceso de primarias. La cuestión está en cómo conformas esas primarias, es decir, dónde encuentras el cuando censo, hablamos de distintos partidos, además. Cuando hablamos de distintos partidos. Pero es lógico que Yolanda Díaz quiera legitimarse en unas primarias y no en una designación dactilar, en este caso de Iglesias, que reconoce que se ha confundido en el procedimiento. Porque además otra de las cosas que yo atribuyo a la izquierda, sobre todo a determinada izquierda, una secuencia histórica constante, es que lo deja todo por escrito. Lo deja absolutamente todo por escrito. A ver, explícate, José Antonio. Bueno, me explico en lo siguiente, que es que Íñigo Rejón ha escrito su libro, es que Pablo Iglesias ha escrito su libro. Y bueno, también Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Sí, pero bueno, pero Pedro Sánchez cuando ya estaba fuera, Rajoy cuando antes de entrar, era presidente, pero Aznar y Rajoy después. Mira, hay una cosa en la historiografía muy interesante, ¿no? Que es la comparación que hace Lorenz Rives, que es un periodista historiador, que compara a Stalin con Hitler. Bueno, hay muchas diferencias y muchísimas diferencias, pero hay una que llama mucho la atención, más allá de lo ideológico, es que la izquierda, en el caso de los soviéticos, tiene la burocratización, es decir, el escribirlo todo, el firmarlo todo. En cambio, hay otras culturas políticas en las que no todo se escribe, no todo se sacraliza mediante firma y rúbrica, ¿no? Y claro, aquí es que las cosas quedan por escrito. Te lees el libro, como yo he hecho, de Verdades a la cara, de Pablo Iglesias, y que, bueno, es una transcripción realmente de una conversación, pero en fin, auténtica. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que encuentras que dice cosas verdaderamente de gran envergadura política, que en un determinado momento pues viene un señor de campaña, un estratega, un consultor de estos, coge el libro y hace un argumentario pues que puede hacer mucho daño.
con lo que dice, porque se mete con una política, con la vicepresidenta, me he confundido en lo otro, debía actuar de esta manera y no lo hice, tal. Sí, bueno, pero, José Antonio, no sé hasta también... qué punto forma parte de una política demasiado inteligente cara a unas elecciones difíciles cuando sean a final de legislatura, si es que son a finales de legislatura, ¿no? Bueno, a ver, yo en cuanto a lo que queda por escrito, yo desde luego si repasamos las memorias en el ejercicio político o después de abandonarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo el primer tomo de memorias de Aznar después del 11M, tú lo recordarás bien también, Zarzalejos. Sí, las cosas que había que leer allí y sus conversaciones con su caballo en Doñana, pues eran realmente espectaculares, ¿no? Bueno, y le ha costado mucho, claro, y le ha pasado una factura brutal, ¿eh? Efectivamente, todo el mundo es responsable de lo que deja por escrito y firma, ¿no? Pero dicho esto, es que uno de los elementos que yo creo que condicionan, y además me parece lógico que lo hagan, el proyecto de Yolanda Díaz es el no estar ni aparecer como un proyecto tutelado por nadie. Exacto. Y es sí, perfectamente cierto. legítimo. Si Claro. lo consigue, será un logro más, será un plus en ese sentido. Así que esa tensión o esa proyección, si va encaminada a ese objetivo, es totalmente lógica, con o sin asesoría política, ¿no? Es decir, yo creo que hay que relativizar en ese sentido, ir esperando Pero Jesús, al fondo estoy de las acuerdo cosas. contigo, pero díselo al presidente del gobierno que relativice, porque él podía haber dicho el espacio de Unidas Podemos, hubiese puesto nombres y apellidos a ese espacio, pero dijo el espacio que Pero si representa. no tiene nombres y apellidos. Nos José vamos. Antonio, no tiene nombres y Punto apellidos, no puede y ponérselos 25. él, ¿no? Joaquín Estefanía. Mi madre era de Mariúpol. Si hubieras visto lo que he visto yo, dice uno de los personajes de la novela titulada Mi madre nació en Mariúpol, en la que se rastrea la vida de una mujer ucraniana deportada a Alemania en 1944 y que había vivido el ocaso de su aristocrática familia bajo el terror de Stalin. Todas las herramientas de la cultura, incluidos los libros, han de servir también para evitar la normalización de la invasión de Ucrania y los crímenes contra la humanidad que allí se están cometiendo. Mariúpol es la última ciudad mártir de nuestras vidas. En su último bastión de resistencia hay centenares y centenares de civiles y militares que corren el riesgo de ser masacrados por las armas o exterminados por hambre y sed. La presencia de Pedro Sánchez y de la primera ministra danesa en Kiev es importante, pero la solidaridad se tendría que mostrar masivamente en las calles y romper esa capa de desapego tan extraña en nuestro país. Mi pobre, pequeña y enloquecida madre, dice la protagonista de la novela. Los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de la dimensión de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en estos ya casi 2 meses de guerra. En esto consiste la humanidad. Punto y 25. Elisa de la Nuez, José Antonio Zarzalejos, Jesús Maraña, ha sido un placer esta noche de radio con nosotros. Buenas noches, igualmente. Hasta mañana, descansen. Nos escuchamos mañana desde Calahorra, en La Rioja. Hora 25, con Aimar Bretos. Ser Más Madrid, 104.3. En el siglo XXI hay más terraplanistas que en el XX. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángeles Barceló. Cadena SER. Quien tiene boca, se equivoca. Perdón. Y quien se equivoca... Tú sabrás lo que haces. Bueno, se las ve con Isaías. Bueno, hemos hablado tanto del asunto que no es extraño, oye, que hayamos cometido errores y que la crisis del PP se nos colase por todos los rincones. Atención, enseguida la última hora sobre el PP. Sobre el PP. Sobre Mbappé. Empezamos. Toma ya, ¿eh? Se le veía a Pedrerol que tenía ganas de hablar del otro. ¿Dónde va a parar, hombre? Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Me he equivocado y... Cadena SER. La cadena SER presenta El placer de escuchar. Tengo 15 años esa mañana en que emprendo camino al instituto con la carpeta de apuntes bajo el brazo. Llevar mochila ahora sería infantil. Mi amiga me sale al encuentro como todos los días. Las dos cruzamos los descampados que separan mi barrio del Madrid que se encuentra tras la frontera de la M30.
No tenemos miedo de acortar el trayecto por una zona tan inhóspita. Hemos crecido en un mundo de solares deshabitados y de proyectos de parques a medio hacer. La mitad de nuestro paisaje es un cielo abierto en el que se adivina la gran ciudad al fondo. Mi madre no sabe que voy andando hasta el instituto que está en el Retiro. No sospecha que mi amiga y yo nos queremos ahorrar el dinero del autobús para emprender una aventura, una huida. Aunque barruntamos que no tendremos el valor de realizarla. Si mi madre supiera que voy por el mismo lugar donde un tío asaltó a Estrella, la muchacha que limpia en casa, me echaría una buena bronca. Pero yo no tengo miedo. De pronto, no tengo miedo a casi nada. A corazón abierto. Elvira Lindo, 2020. Cadena SER. El placer de escuchar. Ana, ¿ya está la cena? Ya voy. Vaya, no sabía que te gustase la vida moderna. Ya, ni yo. Anda. Con la app de la cadena SER descubrirás contenidos más allá de tus hábitos de escucha. Que no lo conozcas no quiere decir que no te guste. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER. La fuerza de la voz. Carrusel Deportivo. El de Dani Garrido. Cadena SER. Los oyentes que se comparan de hora 25 en el tramo final de Carrusel.